A diferencia de otras culturas que las ven como maestras capaces de enseñar y orientar a los humanos, la sociedad occidental consideró a las plantas hasta hace muy poco como seres básicos, sin voluntad y prácticamente inanimados. Seguramente a causa de las grandes diferencias que nos separan de ellas, las situamos en lo más bajo de la pirámide evolutiva, justo arriba de las piedras, y de ahí no se han movido en nuestro imaginario durante siglos y siglos, a pesar de que Darwin escribió tratados enteros sobre su fascinante naturaleza y hasta llegó a afirmar que las plantas tenían algún tipo de inteligencia. Ahora sabemos que las plantas son criaturas extremadamente sofisticadas y complejas, con capacidades muy superiores a las que por lo común se les reconoce. Su universo es enorme y comprende desde individuos milimétricos hasta los mayores organismos del planeta, árboles monumentales, pero también masas clonales como la Posidonia, que se extiende a unos 8 kilómetros en lo profundo del mar, o el pando de Utah, que se calcula debe tener ahora unos 80.000 años de edad y cuya naturaleza apenas está empezando a entender. La idea de que las plantas son insensibles, pasivas y carentes de toda capacidad de inferencia o comunicación está por fin perdiendo vigencia para la comunidad científica. Esperamos, amable escucha, que emerjas de nuestros programas del mes de junio con semillas nuevas para plantar en tu propia parcela. Un gusto estar con ustedes una vez más para una emisión del programa de la Revista de la Universidad. Nos vamos al reino de las plantas, al reino verde. Bueno, no todas las plantas son verdes, ¿o sí? No todas. No todas. Está con nosotros, vamos a ponerlo en cámara, el doctor Sol Christians. Es biólogo y doctor en ciencias por la UNAM y investigador adscrito al área de etnobotánica integrativa del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Y quiero decir que si no conocen este hermoso jardín, visítenlo. Es otro de los espacios verdes de la ciudad, es otro de los espacios para disfrutar en familia, de paso aprender algunas cositas, visitar la tienda, no sé, hay que hacer. No nos quedemos solo en Chapultepec, hay más opciones. Sí. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Oye, vamos a empezar con, digamos, la base, ¿qué es la etnobotánica? Pues mira, justo eso, etnobotánica, es esa mezcla de esas dos palabras, de la gente y de las plantas, ¿no? De botánica y de etno, que es cómo la gente se relaciona con las plantas, o sea, qué uso hacen de las plantas, cómo las manejan, inclusive el comercio que puedan tener de esos mismos recursos vegetales también cae dentro del campo de estudio de la etnobotánica, cómo las nombran, para qué las usan, en toda la diversidad de usos, ¿no? Desde comidas, cuando las usan para curarse, cuando las usan con fines ceremoniales, pero también los usos más comunes, ¿no? Vestido, construcción, cualquier uso que pueda tener la planta y esa relación que exista entre los humanos y las plantas, eso cae en el campo de estudio de la etnobotánica. O sea que es muy amplio, como verás. Sí. Oye, esta relación de hombres con las plantas y de, pues digamos, flora útil, ¿no? Me hace pensar en cierto desequilibrio entre, o sea, no es una relación para nada de iguales, ¿no? O sea, nosotros usamos las plantas, pero nosotros les servimos algo. O sea, ¿cómo nos relacionamos con las plantas? Pero ¿las plantas se relacionan también con nosotros? ¿Nos usan de alguna manera? ¿También les servimos de algo? Pues yo digo que sí. De hecho, bueno, hay por ahí un cuento de ciencia ficción de Asimov, justo, de unos cosmonautas que llegan a un planeta y recogen una serie de objetos muy preciados para ellos, pero esos objetos en verdad no son objetos, sino son semillas de las plantas que habitan en ese lugar transformados a los objetos que ellos utilizan, y es con eso que entonces se los llevan a otro planeta y dispersan las semillas. Entonces, un poco en esa analogía, ¿no? de ciencia ficción, pues sí, nosotros hablamos a veces de domesticación, ¿no? Que domesticamos, por ejemplo, el maíz, pero quién sabe, ¿no? En esa relación, o sea, es hoy día probablemente la planta más sembrada en todo el mundo. Entonces, pues ahí estamos nosotros también sirviendo de dispersores, cuidándolas, protegiéndolas, asegurando que colonicen ambientes que antes normalmente no deberían, ¿no? ¿Por qué estar ahí? Entonces, creo que sí, creo que ellas también ganan un poco de nosotros en esta relación, ¿no? Nos ayudamos mutuamente. Claro, también dicen, ¿no? Que el pasto también nos utiliza para cubrir el mundo, por ¿no? ejemplo. Con su belleza.
Oye, pues vamos a hablar un poquito de plantas medicinales, que es una rama, a lo que entiendo es una rama de la etnobotánica, una de las utilizaciones que hacemos de las plantas y que las plantas hacen de nosotros, espero también. Plantas medicinales, ¿qué lugar ocupa el conocimiento, digamos, tradicional, la herbolaria? O sea, las plantas medicinales, no sé si equivale a decir herbolaria de entrada. Bueno, no siempre. O sea, plantas medicinales, digámoslo así, es el recurso, ¿no? Con uso medicinal, con uso terapéutico. Y herbolaria en específico es la manera en la que aquí en México, la medicina tradicional mexicana conceptualiza, digámoslo así, el uso de las plantas medicinales. Pero si pensamos en la medicina tradicional china, a lo mejor, o sea, ahí no hablaríamos de herbolaria, ¿no? Ahí habrá otros términos, habrá una conjunción de otras también terapéuticas al interior, ¿no? del uso de sus recursos. Un buen ejemplo sería, por ejemplo, cuando pensamos en la India, pensamos en la Ayurveda, ¿no? Digamos, o sea, como que en cada lugar, por decirlo así, va teniendo su nombre, ese uso de las plantas. Y en México sí, sería herbolaria. México indistintamente, hablar de herbolario de plantas medicinales es válido. De acuerdo, pero no es sinónimo en todas partes. Qué interesante saberlo, ¿eh? No lo sabía. Muchas gracias por esta información, porque sí veía, como que de repente lo veía diferente y de repente decía, no, tienen que ser sinónimos. Hay algo aquí que no checaba. Que no checa, son sinónimos. Ok, entonces aquí sí podemos usar uno por otro. Bueno, ¿qué relación tiene entonces, hablando de relaciones, esta herbolaria o estas plantas medicinales con la medicina o con la investigación académica en medicina? Pues mucha, porque realmente, o sea, México es uno de los países cuyo, como decíamos, porcentaje de la población que utiliza plantas medicinales es altísimo, probablemente cercano a un 90% de la población. Y si nos vamos hacia zonas... ¿Será que uso plantas medicinales sin darme cuenta? Pues seguramente sí. Seguramente de repente, no sé, cuando te duele el estómago, no creo que vayas directo al Pepto-Bismol, bueno, siempre, ¿no? O al medicamento, ya no sé si tenía que decir la marca o no. ¿Qué haces? No sé, por ejemplo. Exacto, la otra opción. ¿Siempre te vas al medicamento alopático o de repente, no sé, te duele la panza y... Un tecito de manzanilla. Por ejemplo. Entonces, creo que lo tenemos muy adoptado a nuestra vida cotidiana y a veces no nos damos cuenta de la cantidad de veces que utilizamos plantas medicinales. Y creo que recientemente justo está habiendo ese cambio, ¿no? Creo que en general se está buscando usar menos medicamentos alopáticos y volcarse un poco más hacia las plantas medicinales, que en México tienen dos figuras, remedios y medicamentos herbolarios. Son, digamos así, las figuras legales del uso de las plantas medicinales. Pero también, si ya estamos pensando en las distintas comunidades de nuestro país, indígenas, pues seguramente están usando sus recursos y fuera de estas figuras del remedio y el medicamento herbolario, ¿no? Es el uso cotidiano de esos recursos que tienen al alcance para procurar su salud. Yo ni siquiera visualizo bien cuál es la diferencia entre el remedio y el medicamento herbolario. Pues es que México es el único país que tiene estas dos figuras. El remedio herbolario se refiere a un preparado que tiene forma farmacéutica, pero forma farmacéutica puede ser un saquito en el cual tienes las plantas secas para una infusión. Eso ya es una forma farmacéutica, una tisana. Pero su validez... Las cápsulas que te venden podría ser la cápsula. La cápsula es también herbolario. las tabletas, ¿no? Todo eso es una forma farmacéutica. Pero en el caso de los remedios herbolarios, está su eficacia y seguridad terapéuticas están basadas en el conocimiento tradicional. O sea, eso es lo que dice la legislación. Si hay una manera de hacer un seguimiento de que por uso tradicional esta planta se utiliza, puede alcanzar esa categoría de remedio herbolario. Mientras que el medicamento herbolario tiene como una categoría, digamos, un escalón arriba, que tampoco por eso quiere decir que sea mejor, que está relacionada a que haya detrás investigación. Y justamente un poco es eso que me preguntabas. Investigación puede ser desde la investigación que hacemos aquí en la universidad, de estos estudios preclínicos que hacemos, ya es válido como un respaldo para poder alcanzar ese estatus de medicamento herbolario. Medicamento herbolario. Pero a ver, tú dices preparado, pero lo que nos venden, por ejemplo, en el mercado de Sonora, bueno, en muchos mercados de México para curar diferentes cosas, eso viene ahí, agarras directamente tus hierbas secas, ¿no? Pues esa también... ¿En qué categoría entra? En ninguna de las dos, ¿no? O sea, y es la realidad del uso de las plantas también medicinales en México, ¿no?
Pues ese es, pues nada, la manera en la cual se consumen. utilizan, se consumen las plantas. ¿Y cuáles serían las ventajas? Dices, cada vez estamos retornando Mm. más al uso de estas plantas. ¿Por qué preferimos esto? ¿Para liberarnos de la industria farmacéutica? ¿Porque son más económicas? ¿Por algo holístico? O sea, ¿por qué estamos haciendo este retorno? ¿Qué ventajas tiene? Yo creo que una parte importante, lo acabas de mencionar, es el tema económico. O sea, el acceso a ciertos medicamentos, ¿no? Que se pueden volver complicados en distintos esquemas de salud en los cuales las personas pueden estar atendidas o puedan ser atendidas, hace que también por una cuestión económica vayan o recurran a la herbolaria. Pero también detrás hay una cuestión de eficacia, o sea, de eficacia comprobada de mucho tiempo. O sea, se van pasando la voz. Eso lo estamos viendo desde el ámbito, yo te lo digo desde el ámbito urbano, ¿no? Que es justo el ejemplo, es el mercado de Sonora. Desde el ámbito urbano, pues se van pasando la voz, van con un especialista en el mercado, porque todavía los puestos de ahí de plantas medicinales los atienden. Pues si bien a lo mejor no caerían en la categoría de médicos tradicionales, pero son gente que tiene un amplio conocimiento sobre la materia prima que está vendiendo ahí. Entonces, pues se acercan a ellos y es como una consulta, les dicen preguntan, ¿no? Qué es lo que les duele, y entonces, basados en eso, van ajustando esas mezclas justo que mencionas, que es, a veces, no sé, pueden ser más de 20 especies vegetales distintas, secas, mezcladas, cada una, a lo mejor con alguna función, pero al final todas enfocadas a atacar, no sé, padecimientos gastrointestinales. Es muy común, es una manera muy común en la cual la medicina tradicional se receta, digámoslo así, en nuestro país. Bueno, gastrointestinal tiene mucho sentido porque muchas de estas preparaciones se toman, ¿no? Y también tópico, ¿no? La piel Tópico. porque se ponen. Pero ya cuando nos hablan de sí, te ayuda las piedras del riñón, ¿no? Que las piedritas, que los cálculos, o que, ¿no? Que si que la vista, no sé, o sea, digamos, ¿cuáles son cuál dirías tú que son las plantas con medicinales más como las reinas de curativo? ¿Cuáles serían nuestros así highlights Pues en México, por ejemplo? Pues justo los highlights están asociados con cuáles son las enfermedades más comunes en nuestro país. Ok. Entonces por ejemplo, dentro de las gastrointestinales es muy común la gastritis, y una de las reinas, digamos, de la comercialización y del uso, y también por la eficacia, ¿no?, que tienen, es el cuachalalate, que es la corteza de un árbol que se consume sola o mezclada con otras plantas, igual en una decocción, y bueno, pues sirve para justo cicatrizar y curar, digámoslo así, úlceras gástricas, ¿no? Del cual también detrás tiene un montón de investigación, desde farmacología, fitoquímica, que se ha hecho justo también aquí en la universidad, ¿no? Es justo un ejemplo de una planta que tiene una conexión con el quehacer aquí en la universidad y el uso tradicional y ampliamente comercializada. Claro, claro. Pues, si estás de acuerdo, nos vamos a ir a un corte para dar espacio a que la gente se vaya a hacer su té de manzanilla, para que nos puedan, ¿no?, ver más a gusto con el intestino bien asentado. ¿Cuál otro remedio podrían tomar para la tensión? El toronjil. Un poco de toronjil, si sienten que se están durmiendo con nosotros y quieren Al realmente... revés, se van a relajar mucho. A ver. ¿Se van a relajar mucho? No, para la tensión, así como para estar... Bueno, pues tómense un clásico café, entonces. Entonces, tómense un café con su té de manzanilla. O sea, primero el té de manzanilla para ablandar la panza, luego el cafecito, un poco de toronjil si se sienten estresados, y nos vemos después del corte. Hemos vuelto con el doctor Sol Christians del Jardín Botánico de la UNAM. Me estabas regañando que pedí té de manzanilla. Sí, pero bueno, es algo muy común que eso pase en México, que le digamos té a todo. Pero correctamente, sí, el té solamente es lo que viene de Camellia sinensis, que según el grado de oxidación puede ser té negro, té verde, té blanco. Entonces deberíamos de pedir tisana. Que son estas hojas de té que secan y que importamos y que exacto, por las que Inglaterra pudo provocar guerras
esa misma planta, Y justo. volvió adictos a los chinos con tal de tener su té. Ah, bueno, esa fue toda otra. una- Eso fue el opio, que es otra planta. ¿Es otra planta? Qué buena analogía también hablando de las plantas. Las plantas han sido partícipes de muchas guerras. También, ¿verdad? Actualmente también son importantes en mercados no legales y en conflictos a nivel Claro, bueno, las internacional. plantas que son Claro. psicotrópicas, ¿no? Sí, Por entonces ahí supuesto. están siempre No, las pero plantas en lo nuestra del té, vida. digo, rápida paréntesis, es de verdad. O sea, había un déficit de comercio con China porque Inglaterra quería mucho té. Y China no tenía nada, o sea, China tiene todo. ¿Qué le va a comprar a Inglaterra? Hasta la fecha, o sea, China tiene es un país tan grande y tiene tantos recursos. Entonces, para que necesiten algo, les metieron el opio. Y ahora Claro. sí, necesitaban comprar opio. Había una gran demanda. Qué loco, ¿no? Sí. Gran guerra se armó ahí con lo de la guerra del opio. Bueno, esto de las plantas. Pues fíjate que lo que me hace pensar esto que dices del té es otra vez lo que aquí, así lo llamamos aquí en Ujú. México, ¿no? Y nos entendemos. Ujú. Y tú mismo decías que una de las cosas que ven en etnobotánica son los nombres Ujú. de las plantas. O sea, de hecho, muchas plantas tienen nombres diferentes según las regiones. Entiendo eso. O sea, tienes varios escenarios con el Ujú. tema de los nombres. Puedes tener una planta, como dices, con muchos nombres según la región en la que la nombren, valga la redundancia, o puedes tener varias plantas con el mismo nombre y muchas veces el mismo uso, que eso es Ah, el mismo, no, una... porque si no, qué confusión. Ah, tómate un, no sé qué, para el cálculo y te empiezas a tomar algo que tiene el mismo nombre y que es otra cosa. Aunque ahí no te creas, o sea, eso es, digo, sabiendo un poco de plantas, ¿no? Que son estos, se les llama complejos de plantas, ¿no? A Ujú. estas que son varias especies distintas con un mismo nombre y un mismo uso. Pero también tienes casos de confusión. Puede pasarte, por ejemplo, con el palo Brasil, que es otra corteza muy utilizada, pero también palo Brasil le dicen una planta de ornato que mucha gente tiene en sus casas, ¿no? Y ahí se la están Y yo no sé hasta poniendo. dónde no puede ser tóxica esa planta, ¿no? Claro. Entonces... ¿Cómo se hace para sistematizar este conocimiento tan disperso? Pues ya ha sido sistematizado desde hace mucho. O sea, realmente nosotros podemos hacer un rastreo del estudio de las plantas medicinales en nuestro país. Podemos irnos a lo mejor desde el Códice de la Cruz Badiano, que ¿De fue cuándo un es eso? 1550 y pico, si no me equivoco. No, mentira, sí. Fue muy poquito después de la conquista. Y lo hacen indígenas, ¿verdad? Hasta Fue donde un entiendo. poco un proyecto que tenía la finalidad de mostrarle al reino la riqueza que había aquí como para asegurar también un poco de financiamiento justo al colegio de Tlatelolco, que fue donde se hizo. O sea, es una suerte de... Una De especie aquí hay tesoros, les conviene invertir. Exactamente. O sea, aquí hay algo que es muy valioso, échenle un ojo y financiemos el que en el colegio Tlatelolco se siga haciendo este estudio, esta recopilación. Entonces, si es así, se considera como una de las primeras recopilaciones del uso de las plantas medicinales en México. Y esto ha ido evolucionando, después tienes al Códice Florentino, ¿no? Por Fray Bernardino de Sahagún, después hay varios otros documentos históricos que han ido recopilando el uso de las plantas, y finalmente, digámoslo así, se consolida en algo que todavía sigue hasta hoy en día, que es una farmacopea. Entonces, la primera farmacopea mexicana, México fue el segundo país del continente americano en tener farmacopea, y es una farmacopea, es un compendio de la materia médica de un país en ese momento, que para finales Pero del no siglo... incluye también las medicinas farmacéuticas o Es solamente que las plantas. justamente para finales del siglo XIX y hasta inicios del siglo XX, la farmacopea mexicana eran prácticamente plantas. Eran recetas de cómo se preparaban tinturas, extractos, pomadas, todas estas fórmulas magistrales, ¿no? A partir de ingredientes, muchos de ellos botánicos. Y ya después viene, claro, la revolución farmacéutica y en la farmacopea actualmente quedan fuera, ya no hay ninguna planta, quedan los medicamentos que justo estas moléculas bien Los definidas, ingredientes activos. los ingredientes activos que hoy en día se utilizan en la terapéutica, pero por suerte desde el año 2000 México vuelve a editar bajo el mismo brazo regulador de la Secretaría de Salud la farmacopea herbolaria. Entonces ya acabamos de estrenar a finales del año pasado, la tercera edición de la farmacopea herbolaria, y ese es el documento justo que sirve para tener esta recopilación de los nombres, ¿no? Saber cómo identificar ese material vegetal, porque eso es muy importante, justo en estas posibles confusiones, pues cómo se evitan, pues identificándola ya sea con
cuestiones anatómicas o químicas, y ojalá y en un futuro podamos adicionar también las marcadores moleculares, ¿no? Para tener un Pero es un abanico. trabajo titánico y multidisciplinario, me imagino, porque a ver, seguramente hasta el códice lo pueden consultar, digamos este códice, El de la Cruz Badiano. del Cruz Badiano, hecho yo no sabía que había sido hecho en Tlatelolco, ni sus fines reales, pero vi por ahí en internet, ¿no? Unas cuantas, están muy bonitos los dibujos de las plantas, o sea, es realmente un códice muy bonito, recomiendo echar un ojo a estas, a estas imágenes que hay en internet. Pero también me imagino que hay que ir a recopilar los conocimientos actuales, ¿no? O sea, Claro. hay que actualizar todo eso, o sea, ¿no? Ha ido avanzando. Y entonces es un trabajo que etnográfico. Sí, Hay sí. que ir a preguntarle a la gente, hay que ir a los pueblos, hay que ver ustedes qué están usando, cómo le llaman, cómo le dicen, cómo lo preparan otra vez, ¿no? Tal cual. O sea, el Otra vez. punto de partida y el punto de cierre de este trabajo vuelve a ser la gente. Entonces Pero también hay un análisis molecular, que es a lo que tú te dedicas también, claro, ¿no? en el medio partimos de la recopilación del conocimiento tradicional, de ahí viene, ahora sí como dices, de manera, yo diría, transdisciplinaria, repartido entre muchos grupos de investigación de todo el país. Hay especialistas en estudiar cuál es la composición química de esas plantas, hay otras personas que lo que hacen es investigar cómo esos compuestos, si son o no activos y cómo están funcionando para poder entonces hacer una dosificación. Está la parte de la identificación que va Las desde plantas, para saber si sí es la misma, ¿no? anatomistas, ¿no? Desde taxónomos y anatomistas vegetales que tienen que estudiar la planta completa, pero también cómo te la venden, fragmentada, para poder ver cómo identificarla, cuáles son esos caracteres diagnósticos. Viene la parte molecular, que es en la que yo estoy un poco metido ahora, que es ver si hay pequeñas secuencias de ADN que sirvan para etiquetar e identificar sin duda, ¿no? A ese material vegetal. Y finalmente, pues nada, terminan en estas formulaciones, el registro a lo mejor en el mejor de los casos como un remedio medicamento herbolario y va a volver a la gente, ¿no? La idea es un poco que sirve a todos. Dos preguntas, ¿qué tan completo es y dónde y cómo vuelve a la gente? ¿Dónde se encuentra? Bueno, o sea, es que hay muchas maneras de volver a la gente. Una de las maneras que es, yo creo, la más valiosa es que esa recopilación de información que parte de las comunidades sirve también para hacer un recuento que quede en las comunidades. Puede quedar a manera de jardines, pequeños jardines a lo mejor botánicos, ya sea en las escuelas o en algún lugar importante de la comunidad, a manera de documentos de fácil acceso para toda la comunidad donde quede registrado ese conocimiento tradicional. Justamente esa es la idea, ayudar a que no se pierda ese conocimiento tradicional, pero además rescatarlo y revalorizarlo, Claro. para que las generaciones futuras pues lo tengan a la mano, tengan un lugar a donde ir a consultarlo, pero además lo vean con orgullo, ¿no? Esa es un poco la idea de cómo retornarlo a la comunidad. ¿Y qué tan completo es? O sea, este asunto titánico de ir a recopilar información sobre plantas medicinales, me imagino que, no me lo imagino como que pueda ser agotado y terminado. No, tal cual, nunca se va a terminar. Esta es una tarea que seguirá por muchas generaciones y aparte porque el conocimiento tradicional también va cambiando. Sí, no se queda fijo, ¿no? Esta es como esta idea de que eso se quedó atrás y luego seguimos Sí, con no. otra cosa. Es algo que sigue evolucionando con nosotros. No, o sea, hoy día no abres el códice de la Cruz Badiano, ¿no? Y entonces vas a una comunidad y hablas de las mismas plantas. Ya probablemente algunas se dejaron de nombrar así, otras se siguen nombrando, lo cual es muy interesante ver esa continuidad, ¿no? Lingüística. Y aparte hay de plantas no uso. endémicas, ¿no? Y luego está eso, ¿no? O sea, justo hablábamos hace un rato de la tisana de manzanilla. Té. A todos viene a la cabeza manzanilla, ¿no? Cuando hablas de plantas medicinales, pues es europea, ¿no? Pero ya está adoptadísima más bien a nuestra herbolaria. De hecho, es muy cómico que nosotros en México la consumimos distinto al resto del mundo, porque si tú vas y compras manzanilla, compras la planta completa, o sea, Sí. tallos, hojas y flores, pero lo único que tiene los principios activos son las flores. Pero nosotros aquí en México ya nos acostumbramos a consumirla completa, ¿no? Como se consumen muchas otras plantas medicinales, ¿no? Entonces también hemos hasta modificado esa manera del consumo. Claro. Oye, y digo, se está acabando el programa, pero quería también ver si podíamos como salvar o de alguna manera romper esta idea de solución de continuidad también entre herbolaria y farmacia del Big Pharma. En cierto modo, lo que hace, o sea, el origen de los orígenes activos muchas veces vienen de las plantas de por sí. El 85%.
El 85% Y el de resto de los microorganismos, o sea, bueno, o a lo mejor Claro. una mezcla, un 90% entre plantas y microorganismos, pero que los compuestos activos, las moléculas activas, provienen de seres vivos, dalo por De hecho. acuerdo, entonces simplemente lo que se hace es que ya no se usan directo, ya no se plantan, sino se sintetizan en Se laboratorio. sintetizan. Pero hoy estamos justo volviendo a recuperar un poco ese uso. Entonces, ahora es muy común en Europa ver, por ejemplo, jarabes para la tos, que mezclan un extracto de hiedra con algún otro compuesto sintético, o sea, sintetizado en el laboratorio, adicionándolo. Y entonces lo hacen ahora un tratamiento mucho más complejo, que tiene múltiples blancos terapéuticos. Entonces, yo creo que estamos cada vez con más fuerza volviendo. Sí, Es que las plantas es un todo, la planta medicinal, en el sentido que tiene un montón de compuestos activos. Entonces puede estar funcionando de muy distintas maneras y su acción al final farmacológica es mucho más completa. Pues muchísimas gracias, Sol, por No, pues este gracias. pequeño paseo tan medicinal, curativo. Sí. Pues espero verte pronto por aquí otra vez, Bueno, o en el cómo Jardín no. Botánico. ¿Sale? Seguro, váyanos Bueno, a visitar ahí al Jardín Botánico. vayamos. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y ya saben, a conocer las hierbas del jardín, por lo menos salgan. Exacto. Buen fin de semana.